Revelado, millonario descubre el inesperado motivo por el que una limpiadora carga a su hija. Era un día cualquiera en la vida de Alejandro, el insignificante millonario que había dejado atrás sus humildes raíces en una bulliciosa colonia de Ciudad de México. Camisas de diseñador y una mansión deslumbrante eran su refugio del mundo, pero en el fondo, sentía un vacío que no podía llenar con billetes. Cierto día, al cruzarse con Soledad por el camino, su vida dio un giro inesperado. Ella caminaba con su pequeña Valentina en un carrito, una mujer delgada con el rostro marcado por la lucha diaria. De inmediato, una sensación extraña recorrió el cuerpo de Alejandro, una mezcla de desprecio y curiosidad. Ella parecía frágil, pero había una chispa de determinación en sus ojos que lo atrapó. Observándola a distancia, Alejandro no podía evitar maravillarse de su tenacidad. Soledad era madre soltera, su vida giraba en torno a sus trabajos, malabareando horarios imposibles solo para poder enviar a Valentina a una escuela de calidad. Era el único camino a la libertad que tenía. Cada tarde, mientras Alejandro se encerraba en sus reuniones corporativas, ella luchaba en las calles, recogiendo cada moneda que podía. En esos momentos, la riqueza y el estatus de Alejandro no significaban nada ante la fuerza de esa mujer, una fuerza que él había olvidado que existía. Cuando Alejandro se infiltra en un proyecto comunitario para atender su barrio, las cosas comenzaron a cambiar. Se sentía una mezcla de conciencia y culpabilidad mientras miraba los rostros cansados de sus vecinos. Era un ejercicio de humildad que desafiaba su bella mansión y sus relojes caros. Así fue como se topó con Soledad nuevamente, pero esta vez, su vida estaba a punto de complicarse. Cuando decidió ayudarla, su intención quedó malinterpretada. Ella sintió que sus esfuerzos por sustentar su hogar eran vistos simplemente como un acto de caridad, una muestra de cómo el dinero puede transformar el respeto en humillación. Alejandro no lo podía creer. ¿Acaso era un monstruo para ella? La debilidad de su mundo se reveló ante sus propios ojos. Soledad no solo se trataba de una madre luchadora, su historia estuvo marcada por pérdidas y sacrificios que él jamás hubiera concebido. Ella levantó la mirada, y en un Thundercat de emociones, le reveló por qué cargaba a Valentina. Ella es mi esperanza, mi promesa de que nunca me rendiré. Era más que una simple declaración, era una declaración de guerrera. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras escuchaba a Soledad, Alejandro empezó a cuestionar todo, su vida de lujo, su concepto de éxito. La línea entre su mundo y el de ella se desdibujaba en cada palabra, en cada lágrima que brotaba de sus ojos. Esa conexión momentánea se transformó en un dilema interno. La riqueza que había acumulado se sentía insignificante ante la dignidad que esa mujer representaba. Su vida estaba a punto de dar un giro irrevocable, y no sabía si estaba preparado para ello. ¿Podría realmente encontrar el valor para redimirse y abrazar lo que significa luchar por un futuro digno? La verdad es que estaba a punto de enfrentarse a una revelación que cambiaría todo lo que había conocido. Alejandro no podía sacar de su mente las palabras de Soledad. Soy una guerrera, resonaban en su interior como un eco persistente. Aquella mujer, que parecía llevar el peso del mundo en sus hombros, había abierto una puerta dentro de él que había estado cerrada durante demasiado tiempo. Era como si todas las reuniones, todos los contratos firmados y los logros acumulados se volvieran polvo ante la fuerza de su determinación. Esa noche, mientras la luna iluminaba su opulenta mansión, Alejandro se encontró sentado en su despacho, rodeado de objetos que simbolizaban su éxito. Miraba el trofeo de su última empresa, reluciente en la estantería, y sintió una incomodidad desgarradora. ¿Cuánto valían esos premios si no venían acompañados de un propósito claro? Las imágenes de Valentina, con sus ojos brillantes y su risa infantil, interrumpían sus pensamientos. La niña, pequeña y vulnerable, simbolizaba todo lo que él había olvidado,
la esperanza y la lucha por un futuro mejor. Decidido a conocer más de Soledad, al día siguiente Alejandro se aventuró por su barrio. Caminó por las calles que una vez lo habían visto crecer, pero que ahora mostraban un rostro desgastado por la pobreza. La curiosidad lo guiaba. Buscaba a la mujer que había comenzado a despertar algo dentro de él que no sabía que existía. En cada esquina, veía a personas que, a pesar de los reveses de la vida, sonreían como si cada día fuera un regalo. Finalmente, la encontró en un pequeño mercado, vendiendo frutas y verduras. Soledad estaba allí, su cabello desordenado por el viento, pero su mirada firme. Cuando locamente sus ojos se encontraron, Alejandro sintió su corazón latir con fuerza. Gente venía y se iba, pero el mundo a su alrededor parecía desvanecerse. La conexión era palpable. ¿Puedo ayudar? Alejandro preguntó, sintiendo una mezcla de nervios y emoción. Soledad lo miró con desconfianza. ¿Tú? ¿El millonario? A pesar del tono sarcástico en su voz, él podía ver la chispa de esperanza encenderse en su interior. Era un desafío que estaba dispuesto a aceptar. Sí, quiero aprender. ¿Cómo puedo ser de utilidad aquí? Soledad lo observó con una nueva intensidad. La desconfianza era evidente, pero la curiosidad también. No es fácil, Alejandro. Este no es un mundo donde el dinero compra respeto. Lo sé, respondió, decidido. Pero la verdad es que no sé qué más hacer. Quiero entender. Así, en las semanas que siguieron, Alejandro empezó a compartir su tiempo entre su mundo de lujos y en el mercado. Amistades impensables empezaron a formarse. Cada venta, cada sonrisa de un niño, cada palabra amable de Soledad le enseñaban más sobre la vida de lo que jamás había imaginado. Valentina lo observaba con ojos grandes, como si fuera un héroe, y eso lo llenaba de una calidez que nunca había sentido antes. Sin embargo, no todo era sencillo. La lucha de Soledad y las decisiones difíciles que tomaba cada día se volvían más evidentes. Pronto, Alejandro se dio cuenta de que su mundo y el de ella no podían seguir coexistiendo sin conflictos. En el fondo, sabía que pronto tendría que enfrentarse a la verdad sobre su propio pasado, y lo que eso significaría para su futuro. Un día, mientras estaban en el mercado, Soledad recibió una llamada que cambiaría sus vidas para siempre. Su voz, normalmente calmada, se tornó tensa y asustada. ¿Qué quieres decir con que Valentina está enferma? Apenas podía escuchar las palabras mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. La vida, nuevamente, rugía como un monstruo ante ella, y Alejandro sintió su corazón acelerarse. ¿Qué sucedió?, preguntó con preocupación, pero ella solo pudo sollozar, aún en shock. Alejandro sabía que este era el momento en que debería actuar. El tiempo se congeló mientras ellos compartían una mirada que decía todo lo que las palabras no podían. ¿Sería capaz de enfrentarse a ese nuevo desafío? ¿Podría su regreso a la lucha y la compasión llevarlo a un camino que jamás esperó? La respuesta se alejaba, oculta en las sombras de lo desconocido, y Alejandro supo que su viaje apenas comenzaba. El silencio que siguió a la llamada de Soledad pesaba como una piedra. Alejandro, incapaz de procesar la enormidad de la situación, notó cómo su mente giraba en círculos. Valentina, su pequeña, siempre llena de vida y energía, estaba en peligro. Pero, ¿qué significaba eso para él? El aroma a frutas frescas y verduras se desvaneció mientras Soledad, temblando, se giraba hacia él, buscando respuestas que él también necesitaba. ¿Qué puedo hacer?, preguntó, con la voz aún entrecortada, como si cada palabra le costara un esfuerzo monumental. Necesito ir al hospital, dijo Soledad, sus ojos llenos de miedo y desesperanza. No sé qué le pasa. Y no tengo dinero para los exámenes. La desesperación desgarraba el aire entre ellos, y Alejandro sintió como su propio corazón latía con fuerza, replicando el ritmo frenético de aquel momento. Sin pensarlo, tomó su teléfono. ¿Qué hospital? Soledad lo miró, un destello de incredulidad cruzó su rostro. No puede solo llegar y... Dime dónde. Alejandro la interrumpió, y al hacerlo, sintió como una chispa de valentía despertaba dentro de él. En ese instante, el millonario que había sido se desvaneció,
dejando al hombre que quería ser, un hombre dispuesto a luchar, a ser parte de algo más grande. En el centro, contestó Soledad, mientras una lágrima se deslizaba por su mejilla. El Hospital San Jorge. Sin perder un segundo, Alejandro subió a su auto y dio instrucciones al conductor. La tensión nos envolvía como un manto, un silencio tenso llenaba el espacio mientras él aceleraba, como si cada segundo contara. La mente de Alejandro corría entre recuerdos de Valentina riendo, corriendo en el jardín, mientras un nuevo sentido de propósito lo guiaba hacia el futuro incierto. Al llegar, se apresuraron hacia la recepción. La luz dura del hospital y la fragorosa actividad en el área de emergencias contrastaban con la angustia que sentían. Soledad, con manos temblorosas, dio el nombre de su hija. Las palabras se deslizaron de sus labios como un susurro aterrador: Valentina Abarca. Muchachos, por favor, calmaos, dijo un enfermero, mientras Alejandro y Soledad intercambiaban miradas cargadas de miedo. El tiempo avanzaba lentamente. A través de la sala de espera, observaron a otros padres y madres, todos con historias similares de angustia y esperanza. La vulnerabilidad humana se hacía evidente, esas miradas de miedo y de anhelo reflejaban un dolor colectivo. Alejandro comenzó a sentir un dolor en su propio pecho, un dolor por cada vida que había estado tan distraído que ni se había percatado. Finalmente, un doctor apareció. Alejandro sintió que el aire desaparecía. ¿Señores Abarca? Su tono era serio, y las palabras que siguieron se convirtieron en un eco interminable. Valentina necesita un tratamiento urgente, pero... Tratar, interrumpió él, la desesperación surgiendo como un grito. Hagan lo que sea necesario. La mirada del doctor se tornó compasiva. No podemos ayudarla sin una cantidad inicial para los procedimientos. El mundo pareció derrumbarse de nuevo. ¿Cuánto costaría? Alejandro miró a Soledad, su corazón empujándolo a ser más valiente que nunca. Tengo dinero, puedo pagar. Lo haré. Las palabras salieron de su boca antes de cuestionarlo. Pero la realidad había cambiado. Soledad lo miró con una mezcla de gratitud y incredulidad. ¿Pero qué hay de tu vida?, preguntó ella, en un susurro. No importa, respondió él con firmeza. Valentina es lo que importa. Pero en el fondo, la verdad lo golpeaba. ¿Qué quedaría de él después de esta elección? ¿Podría realmente dejar atrás su viejo mundo para unirse a la lucha de Soledad? Mientras el doctor hacía un gesto hacia el personal del hospital, Alejandro sabía que se acababa el tiempo para tomar decisiones. Lo que hizo a continuación cambiaría todo su ser. Y así, con el corazón a punto de estallar y la adrenalina corriendo por sus venas, Alejandro respiró profundo, listo para enfrentar el caos que lo rodeaba. La batalla por Valentina apenas comenzaba, y, en su alma, sabía que tenía que prepararse para un camino lleno de sacrificios inesperados. ¿Qué haría cuando los costos se volvieran más de lo que podía imaginar? ¿Se arriesgaría a perder todo lo que había construido hasta ahora? La respuesta se dibujaba en el horizonte, pero aún era incierta. Alejandro sintió cómo la angustia lo consumía mientras el doctor daba instrucciones al personal de enfermería. En su mente, la imagen de Valentina tumbarse en una cama de hospital se repetía como un eco aterrador, y el aura de desesperanza parecía acorralarlo frente a su decisión. Su vida, tan bien estructurada y repleta de comodidades, ahora estaba al borde del abismo. ¿Cuánto? Solo dígame cuánto necesito, insistió, su voz temblando por la tensión acumulada. El doctor miró a Soledad y luego a Alejandro antes de responder. Al menos $5,000 para comenzar. La cifra se convirtió en un golpe bajo, una cifra monumental que hacía que Alejandro sintiera una presión en el pecho. Soledad dejó escapar un ruido ahogado, y él se dio cuenta de que entre las lágrimas y el miedo, la mujer a su lado se sentía completamente impotente. La angustia de Soledad lo atravesó y, en un momento de claridad, aceptó la magnitud de lo que tenían por delante. Antes de que se dieran cuenta, habían pasado horas en la sala de espera, repletas de miradas de desesperación que hacían eco de sus propias preocupaciones. Una lágrima se deslizó por la mejilla de Soledad, y él sintió como su corazón se rompía una y otra vez. ¿Y si no tengo suficiente?, preguntó Soledad con una voz casi inaudible.
como si el aire que pasaba por sus labios fuera también una forma de rendirse. Debemos intentar. No podemos dejar que esto nos gane, afirmó Alejandro mientras su mente bulliciosa buscaba soluciones. Desplegar su fortuna parecía imposible, no podía arriesgarlo todo por aquella niña, pero no podía dejar de pensar en ella. El teléfono sonó en su bolsillo y, al mirarlo, su corazón se aceleró. Era su abogado. Alejandro, tengo novedades respecto a la venta del edificio. Si no se cierra hoy, podrías perder mucho más. La voz al otro lado continuaba hablando, pero él apenas la escuchaba. Lo siento, no puedo escuchar esto ahora, contestó, presionando la pantalla para colgar. Una brasa de rabia y frustración ardía en su interior. Porque su vida siempre parecía ser una lucha entre las decisiones que tomaba y los sacrificios exigidos. Mientras tanto, Soledad se aferraba a su teléfono, buscando respuestas donde quizás no las había. Alejandro, ¿tenemos que hacer una lista de personas a las que podemos pedir ayuda, amigos? ¿Familia? Como si no supieran de nuestra situación. Esto es diferente, interrumpió. Su tono era cortante, pero el miedo le nublaba la visión. No podemos preocuparlos. Soledad se quedó callada, dándole la oportunidad de darse cuenta de su egoísmo. En esos momentos, se dio cuenta de que, en su vida anterior, jamás había importado estar involucrado en la vida de aquellos que lo rodeaban más allá de lo superficial. Se daba cuenta de que también había perdido ese sentido de comunidad. La responsabilidad no solo era por Valentina, era por esa mujer y el sacrificio que ocultaba. Lo siento, dijo él de repente, sintiendo que una nueva perspectiva comenzaba a formarse. No debería haberla tratado así. Estoy asustado, pero debemos trabajar juntos. Ella lo miró, reconociendo un cambio claro en su expresión. ¿Y si no encontramos la forma? Encontraremos una forma, aseguró él. Lo prometo. Pero en su interior, la incertidumbre se anidaba como una sombra. El doctor volvió a aparecer, su mirada era grave. Señores, Valentina ha pasado a cuidados intensivos. Necesito que estén listos para el procedimiento, si desean continuar, deben actuar con rapidez. Lo haremos, murmuró Alejandro con determinación. Sin embargo, el abismo de lo desconocido y el costo inminente lo acechaban. La realidad de su decisión se hacía más vívida y tangible, y el eco de una expectativa pesada palpitaba en su pecho. Afuera, el sol comenzaba a caer, sus rayos iluminando el lugar con un brillo anaranjado. Pero para Alejandro, el futuro se veía más oscuro que nunca. ¿Podría rescatar a Valentina y a la vez comenzar a reconstruir su vida al lado de Soledad? Mientras miraba a la mujer que se había convertido en su aliada en medio del caos, se dio cuenta de que la respuesta estaba a punto de revelarse, y esa revelación podría cambiar su destino para siempre. ¿Crees que tenemos un futuro después de esto?, preguntó ella, entrelazando sus dedos con los suyos, buscando respuestas a la incertidumbre, y entre esa pregunta, un nuevo desafío se asomaba en el horizonte, llamado a ser descubierto. Alejandro sintió que el tiempo se detenía a medida que la pregunta de Soledad flotaba entre ellos. ¿Un futuro? Era una palabra tan pesada, tan llena de significados contradictorios. La angustia en su pecho se intensificó, y una parte de él sabía que las respuestas que tanto ansiaban solo podrían llegar después de esa tormenta. Soledad, con sus manos temblorosas aún entrelazadas con las de él, buscó consuelo en su mirada. No sé cómo, Alejandro. Solo quiero que Valentina esté bien y que nosotros, de alguna manera, encontremos nuestro camino. Necesito que tengas fe en mí, respondió él, sintiendo cómo esa confianza se convertía en un ancla en medio del caos. Aún así, la duda seguía pesando como un manto oscuro. Miró hacia el ala del hospital donde estaba Valentina. Ella era más que una niña, era una chispa de esperanza, un recordatorio de lo que realmente importaba. Algo en su interior se rebelaba ante la naturaleza egoísta de sus preocupaciones. Las luces del hospital titilaban, y el ruido del vaivén del personal médico envolvía el ambiente. Alejandro se levantó, decidido a actuar. Voy a hacer una lista de las personas que pueden ayudar. Quizás algunos no sepan cuánto necesitamos, pero ¿estás seguro?, preguntó Soledad, sus ojos reflejaban la fragilidad de su situación.
Pedir ayuda no es fácil, Alejandro. Pero es necesario, asintió él, sintiéndose menos solo en su vulnerabilidad. Nuestra historia tiene algo que contar y podemos hacerlo juntos. Afuera, el cielo se oscurecía cada vez más, y una sensación de desesperación se apoderó de ellos. Se dieron la vuelta y se dirigieron a la salida del hospital, el calor de sus manos uniendo su destino. En la calle, Alejandro miró a su alrededor, nervioso. Las luces de la ciudad parpadeaban, pero en su mente, la imagen de Valentina desmejorada ocupaba todo su espacio. Decidió comenzar con su amigo Rodrigo, un inversor en el campo de la salud. Aunque no se veían desde hacía tiempo, Alejandro sabía que la amistad debía contar en el momento de la necesidad. Voy a buscarlo, comentó de manera resolutiva, pero Soledad lo detuvo con una mano. ¿Y si no quiere ayudar? Eso podría herirte más, sugirió con tristeza. Pero ¿y si sí quiere ayudar?, replicó él, su voz firme y decidida. Sin darle más tiempo a dudar, se dispuso a salir, dejando a Soledad un momento para levitar con sus sentimientos. Mientras caminaba, su mente revoloteaba entre recuerdos. La última vez que había visto a Rodrigo fue en una fiesta llena de sonrisas y copas de vino, un mundo tan distante del que enfrentaba ahora. Pero esa noche, al final de la fiesta, Rodrigo le había dicho algo que nunca olvidó: la verdadera riqueza es la comunidad que cultivamos, no solo el dinero que acumulemos. En el camino, el silencio se hizo denso. Alejandro y Soledad intercambiaron miradas, como si cada uno supiera que lo que enfrentaban era más que un simple desafío financiero. Las decisiones que tomarían podrían definir sus vidas de maneras que nunca imaginaron. Al llegar al café donde solían encontrar a Rodrigo, Alejandro sintió un vuelco en su estómago. Miró a Soledad, quien parecía ansiosa, y tomó su mano una vez más para darle confianza. Con un profundo suspiro, entraron. Las luces cálidas del lugar contrastaban con la frialdad del hospital, pero en el fondo, un nuevo dilema comenzaba a gestarse. ¿Sería este encuentro el que cambiaría el rumbo de sus vidas? La presencia de Rodrigo podría traer soluciones, pero también la posibilidad de una verdad que nunca imaginaron. Mientras se acercaban a la mesa donde Rodrigo esperaba, Alejandro sintió que el abismo se abría de nuevo bajo sus pies. Nada sería lo mismo después de este momento. Sé que no es el mejor momento, pero necesito hablar contigo, murmuró Alejandro, su voz resonando con una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Y ahí estaba, en la puerta del café, al borde de una revelación que podría cambiar todo. ¿Qué secretos guardaría Rodrigo? La respuesta, tan anhelada y temida, estaba a punto de ser revelada. Rodrigo se levantó de la mesa, su mirada escudriñando las facciones de Alejandro. Era el mismo amigo de siempre, aunque un aire de preocupación rodeaba a Alejandro como un velo. Claro, Alejandro. ¿Qué pasa? Su voz era cálida, pero el brillo en sus ojos indicaba que había más de lo que parecía. Soledad, tras Alejandro, se sintió insegura, como un espectador en su propia vida, esperando que sus dos mundos colisionaran. Se acomodó en la silla, con la mano aún aferrada a la mesa como si necesitara una ancla en medio de la tormenta emocional que se avecinaba. Es Valentina, comenzó Alejandro, respirando hondo. Ella necesita tratamiento, algo que no podemos pagar y necesito tu ayuda. Cada palabra lo hacía sentir más expuesto, cada sílaba que pronunciaba era como abrir un libro que había mantenido cerrado durante tanto tiempo. Lo sé, es difícil, mencionó Rodrigo lentamente. Alejandro podía ver cómo procesaba la información, como si las piezas de un rompecabezas comenzaran a encajar en su mente. ¿Pero estás seguro de que no hay otras opciones? No quiero que tomes un camino que se vuelva doloroso. Rodrigo, no hay nada más doloroso que perderla, interrumpió Alejandro, su voz tensa, casi quebrada por la urgencia. Si no hacemos algo estará en peligro. Es todo lo que tengo. Las palabras, cargadas de desesperación, resonaron en el aire. Soledad se sintió abrumada. Las manos de Alejandro temblaban un poco mientras él trataba de mantener su imagen de fortaleza. La verdad era que jamás imaginó llegar a ese punto, en el que suplicar ayuda a un amigo se volviera su única salida. Está bien. La voz de Rodrigo se había suavizado, y Alejandro sintió un ligero alivio en su pecho. Voy a ayudar,
pero necesito saber cuánto necesitas exactamente y qué tratamientos son. Quizás pueda hablar con mis contactos y buscar una solución. Gracias, murmuró Alejandro, sintiendo que las lágrimas amenazaban con desbordarse. Era una mezcla de alivio y gratitud. Pero mientras asimilaba las palabras de Rodrigo, un pequeño atisbo de preocupación comenzó a formarse en su mente. ¿Y si eso no fue suficiente? La mirada de Rodrigo también traía consigo una sombra de incertidumbre. Era como si el tiempo se detuviera mientras Alejandro se preguntaba qué otros secretos podrían salir a la luz en su conversación, secretos que una vez habían compartido en risas, pero que ahora se sentían pesados, casi culpables. Hay algo más, ¿verdad? Rodrigo miró a Alejandro, intensificando el clima tenso que se había formado. Algo que no me has contado. Sí. Alejandro dudó. La verdad sobre cómo había llegado a esta situación era un camino espinoso que no estaba preparado para recorrer. Pero recordar a Valentina en la habitación del hospital, su rostro iluminándose al verlo entrar, lo empujó a seguir adelante. Valentina está enferma, y no solo eso. Su madre, Soledad, está luchando con sus propios demonios. Necesitamos apoyo, no solo financiero, sino emocional. Rodrigo tragó saliva, y los pequeños destellos de comprensión y sorpresa atravesaron su rostro. La historia de Soledad había sido un secreto bien guardado, y el peso de su verdad podría abrir puertas que Alejandro no estaba listo para cruzar. De repente, el ambiente cambió. La luz del café pareció volverse más brillante, como si el universo estuviera alineándose para un momento crucial. Luis, el médico, me ha sugerido que hable con un especialista, continuó Alejandro. Pero necesito que esto se maneje con discreción. Rodrigo se reclinó hacia atrás, cruzando sus brazos. Entiendo. Pero las cosas no son tan simples, Alejandro. Existe un costo emocional, y si vamos a hacer esto, tienes que estar listo para enfrentar cualquier consecuencia. Las palabras de Rodrigo cayeron como un peso en el aire. Alejandro sintió como el pánico lo sobrecogía. ¿Hasta qué punto estaban dispuestos a llegar para salvar a Valentina? Y si al final descubría cosas que cambiarían su visión de todo, la puerta del café se abrió con un chirrido y un grupo de personas entró. Rápidamente. Mientras las risas y murmullos llenaban el espacio, una sombra más profunda se cernía sobre ellos. En ese mismo instante, el móvil de Rodrigo vibró en la mesa, y al mirar la pantalla, la expresión en su rostro se volvió grave. Debo atender esto, dijo, levantándose con una mirada de preocupación. No te vayas, Alejandro. Nos vemos pronto para discutirlo todo. Alejandro asintió, sintiendo un torbellino en su interior. La incertidumbre había crecido. Mientras el ruido del café envolvía a Rodrigo, su mente estaba atrapada entre lo que era y lo que podría ser. ¿Y si había más en la historia de Soledad que nunca había sido revelado? ¿Y si esa verdad podría costarle a Valentina más de lo que estaban dispuestos a arriesgar? Mientras la puerta se cerraba detrás de Rodrigo, Alejandro se enfrentó a la realidad de lo que estaba por venir. La vida los había llevado hasta aquí, pero ¿serían capaces, una vez más, de sobreponerse a la tormenta? La verdad estaba a un paso de ser desvelada. El murmullo del café se desvaneció en el fondo mientras Alejandro se sentaba en silencio, su mente atrapada en un torbellino de pensamientos. Miró a su alrededor, la gente disfrutando de su café y charlando despreocupadamente. A su lado, la silla de Rodrigo permanecía vacía, un recordatorio de que estaba solo ahora, enfrentando una realidad que pesaba como una losa en su pecho. Soledad, que había estado observando la interacción, se acercó lentamente a la mesa. Su mirada compartía la misma preocupación que sentía Alejandro. ¿Qué haremos?, preguntó, la voz temblorosa, como si cada palabra pendiera de un hilo. No lo sé, Alejandro respondió, sintiendo que las palabras se quedaban atascadas en su garganta. La verdad sobre la situación no solo involucraba a Valentina, sino que también revelaba la lucha interna de Soledad, una batalla que había estado oculta entre las sombras de su pasado. Era un capítulo que nunca había olvidado, pero que había sido difícil de afrontar. Soledad, comenzó, sin saber exactamente por dónde dirigir la conversación. ¿Sabes algo que no me has contado realmente sobre tu vida?
Quizás eso nos ayudaría a proteger a Valentina, a ambas. Ella miró hacia abajo, buscando refugio en la mesa. He tratado de mantenerlo alejado de ustedes, intentar que Valentina no lo sienta, pero la verdad es que he estado lidiando con cosas que no me hacen fácil ser madre. Alejandro sintió una punzada en su corazón. La vulnerabilidad de Soledad era como un eco de su propia desesperación. ¿Puedes contármelo? ¿Te puedo ayudar? Con un suspiro profundo, Soledad empezó a abrirse. He luchado con mi salud mental. Después de perder a su padre, todo se volvió más oscuro. Hay días en que siento que no puedo con esto, y Valentina, ella no debería cargar con el peso de mi dolor. El aire se volvió denso. Alejandro formó un nudo en su boca del estómago, sintiendo la tragedia de la vida de Soledad. Se dio cuenta de que sus propios problemas anidaban debajo de esa piel desgastada, y que la lucha de ambos era parte de un mismo hilo rojo tejido por la desesperación y el amor profundo. Lo siento mucho, Soledad. No lo sabía, balbuceó él, sintiendo que los sentimientos de culpa se apoderaban de él. Por favor, permíteme ayudarte. Valentina necesita a su madre, pero también necesita el apoyo de todos nosotros. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Soledad, los ojos inyectados en preocupación. Primero, Rodrigo. Él tiene conexiones, conoce a gente que podría ayudarnos, asumió Alejandro, mirando por la ventana en busca de respuestas en el cielo gris. Tal vez deberíamos hablar con él de inmediato, y luego ver a Luis para que nos indique qué paso seguir. El rostro de Soledad se iluminó levemente, aunque la sombra de su ansiedad seguía allí. ¿Pero y si él no puede ayudar? ¿Y si no tenemos suficientes recursos? La incertidumbre era palpable, y Alejandro sintió como el miedo comenzaba a paralizarlo. Sin embargo, al mirar a Soledad, recordó el poder de la esperanza. Tal vez no tengamos todas las respuestas, pero juntos podemos encontrar una salida. Gente que se une a su dolor, que comparten sus cargas, siempre encontrará la forma de levantarse. Mientras la conversación se sumía en momentos de planificación y expectativa, los minutos parecieron apagarse. Justo en ese instante, el móvil de Soledad vibró. Al mirar la pantalla, sus ojos se abrieron de par en par y sus manos temblaron. No puede ser, murmuró, en un susurro angustiado. ¿Qué ocurre?, preguntó Alejandro, sintiendo cómo la inquietud se instalaba en su interior. Ese es del hospital. Dicen que Valentina ha tenido complicaciones que necesitan que estemos allí ahora. El mundo de Alejandro se detuvo en un parpadeo. Esa revelación golpeó como un rayo en medio de la tormenta. La más cruda verdad que se cernía sobre ellos era que el tiempo ya no estaba de su lado. Debían actuar rápido, antes de que cualquier cosa irrevocable sucediera. Miraron uno a uno, cada uno asumiendo el peso de lo que significaba esa llamada. La vida de Valentina pendía de un hilo, y solo tenían una oportunidad para cambiar el rumbo de su futuro. No perdamos más tiempo, dijo Alejandro con determinación, mientras se ponía de pie, dispuesto a enfrentar el próximo capítulo de su espinosa travesía. ¿Serían capaces de superar no solo sus propios miedos, sino también el oscuro laberinto que rodeaba a Valentina y Soledad? La tensión palpable llenó el aire mientras se apresuraban hacia la puerta, dejando atrás el café y el eco de soles apagados. La verdad estaba a punto de surgir de las sombras, pero ¿a qué precio? El frío aire de la calle chocó contra sus rostros mientras Alejandro y Soledad corrían hacia el hospital, cada paso percibiendo la urgencia aumentada en sus corazones. Las luces del centro médico titilaban en la distancia, un faro de esperanza en medio de la oscuridad, pero el temor se apoderaba de sus estómagos, un eco constante de lo que estaba en juego. ¿Por qué siempre que pienso que las cosas pueden mejorar, algo nos golpea tan fuerte?, preguntó Soledad, su voz entrecortada por la velocidad. Alejandro sintió la angustia en sus palabras, reconoció cada fragmento de dolor que había estado escondido. Lo superaremos juntos, respondió, aunque en su interior luchaba contra un torbellino de inseguridades. Trabajaban con una ansiedad palpable, ambos sabían que el camino no sería sencillo. Al llegar a la entrada del hospital, la adrenalina les daba fuerzas para atravesar la puerta. El olor a desinfectante era abrumador, casi asfixiante.
Las enfermeras y médicos se movían rápidamente, sumidos en una danza de emergencia que parecía ajena a su mundo. ¿Dónde está Valentina?, preguntó Soledad, su voz se tornó casi un susurro, temiendo la respuesta. Una enfermera, algo distraída, se volvió hacia ellos. En la unidad de cuidados intensivos, pero deben esperar, aquí hay un protocolo. Las palabras colisionaron con las esperanzas de Soledad, que se derrumbaron por unos instantes. No puedo esperar. Ella es mi hija, necesito saber si está bien. La frustración corría por sus venas, se sentía pequeña y sin poder. Lo sé, dijo Alejandro, tomando su mano. Vamos a sentarnos por un momento. Necesitamos tranquilidad para actuar. Encontraron un banco en el pasillo, y mientras el tiempo se estiraba como un chicle, sus pensamientos se movían entre la preocupación y el miedo. Alejandro la miró a los ojos, tratando de transmitir fortaleza. Escucha, no estamos solos en esto. Rodrigo, él puede ayudarnos. Solo necesitamos comunicarle la situación. Soledad asintió, aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas. ¿Y si Rodrigo no puede hacer nada? ¿Y si todo se complica aún más? Preguntó con un hilo de voz. Debemos creer que podemos ayudar a Valentina, respondió él, aferrándose a la esperanza más que a la razón. Decidido, tomó su teléfono y marcó el número de Rodrigo. El primer tono de llamada se sintió eterno. El corazón de Alejandro latía con fuerza mientras esperaba que su amigo pudiera responder al llamado de la emergencia. Finalmente, la voz familiar resonó en el altavoz. ¿Alejandro? ¿Qué pasa? La preocupación era evidente. Rodrigo, necesitamos tu ayuda en el hospital. Valentina ha tenido complicaciones y no sabemos qué hacer, explicó, sintiendo como su pecho se aliviaba un poco al compartir el peso de la situación. Voy para allá. Mantener la calma es crucial. Estoy en camino, respondió Rodrigo. Las palabras de apoyo fluyeron a través del teléfono, pero Alejandro sabía que la verdadera lucha había comenzado. Después de colgar, miró a Soledad. Rodrigo va en camino. Tal vez él pueda encontrar a alguien que nos dé respuestas más pronto. Es una esperanza, murmuró Soledad, pero el suelo seguía ruinoso bajo sus pies. Alejandro sintió el peso de su propio miedo, y pensó en las luchas que debían enfrentar no solo por Valentina sino por la salud mental de Soledad. El tiempo se ralentizó en el silencio. Las horas parecieron pasar como días. Finalmente, una figura familiar se acercó por el pasillo. Era Rodrigo, pálido pero decidido. Se acercó y, sin palabras, se unió a ellos en la espera. ¿Cómo está?, preguntó al instante. Su tono se volvió grave, reflejando la gravedad del momento. Soledad y Alejandro intercambiaron miradas, la angustia se acumulaba. No lo sabemos. Solo esperamos, respondió Alejandro. Pero en su interior sabía que debían ser proactivos. Rodrigo, hay algo que debes saber acerca de Soledad que podría cambiar todo, dijo, sintiendo que tenían que ser transparentes entre ellos. Las complicaciones no solo eran médicas, también giraban en torno a una madre. Luchando con sombras, y así, lo que habían construido en términos de confianza empezó a tambalearse, dejando un peso mayor en la atmósfera. La puerta de la unidad de cuidados intensivos se abrió de nuevo, y un médico salió. ¿Familia de Valentina? Su tono era serio, pero entre los sutiles espacios de su diálogo había algo más profundo. Una revelación estaba a punto de suceder, un hecho que podría cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. ¿Qué pasaría si lo que tenían que afrontar juntos trascendía más allá de sus imaginaciones? La tensión en el aire era palpable. Alejandro sintió que su corazón se detenía por un instante al escuchar el llamado del médico. Soledad se apretó las manos con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. Rodrigo, en un gesto impulsivo, avanzó un paso hacia el médico. Soy el tío de Valentina, dijo Rodrigo, su voz temblando, la necesidad de respuestas era inminente. El médico, un hombre de mediana edad, ajustó sus gafas y miró de reojo a los tres. La situación de Valentina es delicada. Está estable, pero necesita cuidados intensivos. Sin embargo hizo una pausa, y Alejandro sintió que la vida en su interior se suspendía.
¿Pero qué?, preguntó Soledad, desesperada, apenas pudiendo contener las lágrimas. ¿Hay algo más? En sus exámenes se ha encontrado una anomalía. La voz del médico se volvió baja, casi confidencial. Necesitamos hacer más estudios. Pero esto podría indicar problemas más allá, algo que tenemos que discutir con ustedes. ¿Qué tipo de problemas? La pregunta salió desgarradamente de los labios de Soledad, su voz prácticamente un susurro, mientras su mente comenzaba a abarcar los peores escenarios. Existencia de una condición genética que podría haber sido heredada, explicó el médico, sus ojos serios iluminando una verdad enterrada. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. No sabía cómo Soledad podría responder a esto, a ese posible legado que podía agregar más sombras a su vida. ¿Qué significa eso?, preguntó Rodrigo, intranquilo. ¿Hay riesgo para ella? Podría ser. El médico inspiró profundamente, una serie de complicaciones a largo plazo. Especialmente si hay antecedentes en la familia. Será esencial que se realicen pruebas en ambos padres. La habitación pareció girar a su alrededor mientras el médico continuaba, pero sus palabras se desvanecieron, solo murmullos y ecos lejanos en las cabezas de Alejandro y Soledad. La frustración de las circunstancias pasadas, de no haber hablado del pasado, comenzaba a apoderarse de Soledad. «Esto no puede estar pasando», gritó, echando la cabeza hacia atrás, permitiendo que las lágrimas fluyeran libremente por su rostro. Cada lágrima era un símbolo de la carga que había estado llevando sola. Rodrigo quedó petrificado, y volvió su mirada hacia Alejandro, buscando un rayo de esperanza. Alejandro, sin embargo, se sentía impotente. Todo lo que había prometido proteger y cuidar estaba comenzando a desmoronarse. Lo que ocurrió en el pasado, Soledad. Alejandro comenzó, titubeando. Quizás haya cosas que aún no hemos compartido. No es el momento, Alejandro. Soledad lo interrumpió, sus ojos reflejando el fuego de la desesperación. Mi hija está en peligro, y ahora me dices que podría ser por algo que no sabía. El médico movió su cabeza como gesto de compasión. Lo entiendo. Pero necesitamos proceder rápidamente. No solo para Valentina, sino también para ustedes. La idea de un diagnóstico genético pesaba sobre ellos como una losa. Mientras sus corazones se llenaban de miedo a lo desconocido, la verdad que habían escondido comenzaba a asomarse a la superficie. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó Soledad con la voz entrecortada, mirando ahora a Alejandro. La culpa la recorrió como un veneno. Si nuestra hija corre riesgos, ¿por qué no pudimos abordar esto juntos? Alejandro sintió que cada palabra de Soledad era una bomba que estallaba en su corazón. No solo eran los diagnósticos complicados, la presión creaba una distancia que no sabían cómo cerrar. Porque no sabía cómo manejarlo como puedo manejar la situación ahora, aquí, respondió él, su voz temblando con desespero. Se notaba en su voz que estaban en una encrucijada crucial en la que la verdad y la confianza giraban en un delicado equilibrio. El reloj avanzaba, pero cada tic era eterno, y la incertidumbre se palpaba en el aire pesado. Tras el rostro inquieto de Soledad, había un deseo de luchar por su hija, por comprender lo que confrontaban, pero también el temor de no saber qué riesgos había detrás de su historia, ni cómo esos riesgos podrían volver a unirse. Ya no puedo soportar esto, murmuró Soledad, llevándose ambas manos a la cara. ¿Por qué todo parece desmoronarse justo cuando comenzamos a tener esperanza? Justo entonces, la puerta se abrió de nuevo. Un rostro conocido apareció en la entrada, y el corazón de Alejandro dio un vuelco. Era una figura del pasado que nunca pensó volvería a ver. Lo siento, he venido tan rápido como pude, dijo una mujer que no solo compartía rasgos físicos con Valentina, sino que podía ser la clave que podría cambiar el rumbo de todo. A medida que la tensión alcanzaba su clímax, esa aparición podía significar respuestas, o más preguntas. ¿Qué hace aquí?, pensó Alejandro, sintiendo como la historia, su historia, estaba a punto de reconstruirse en un rompecabezas desgastado por el tiempo. La mujer se acercó, su semblante pálido, ojos llenos de dolor. Soy Mariana, pronunció en un susurro, la hermana de Soledad. Las palabras resonaron con el estruendo de un trueno, y la sala se llenó de un aire pesado. Alejandro sintió como el mundo se desvanecía a su alrededor.
Hermana, preguntó Soledad, sorprendida, sus ojos buscando respuestas en la profundidad de los de Mariana. Sí. He estado lejos, dijo Mariana, los recuerdos retumbando en su voz. Lo siento por no haber estado aquí antes. La verdad es que me perdí en mis propias batallas. Alejandro observó cuidadosamente. La fragilidad de Mariana era evidente, pero su aparente arrepentimiento parecía ofrecer una chispa de esperanza. ¿Por qué no me dijiste que habías regresado? Soledad cuestionó, su voz un eco de pelea y anhelo. Mariana bajó la mirada, el peso de años de silencio era evidente. No supe cómo enfrentarme a ti, a lo que nos pasó. Pero ahora. Valentina, ella necesita conocer la verdad. El detonante de la revelación empujó a Alejandro al borde del caos emocional. ¿La verdad sobre qué?, preguntó, su voz casi un rugido. La revelación de la condición genética, los sacrificios de Soledad, y ahora esto, su mente giraba como un torbellino. Mariana respiró profundo, buscando las palabras. La historia no es solo de Soledad, hay más en nuestra familia. Hay riesgos que deben entender. Necesito que sepan que no es su culpa, pero esta condición ha estado presente, y Valentina podría heredarlo. La desesperación se unió a sus palabras, como si tarde o temprano toda la carga que habían llevado caía sobre sus hombros. ¿Qué significa eso?, preguntó Soledad, su voz temblando. La presión de la espera en el hospital se hacía inaguantable. Mariana miró a Valentina, segura de que esa niña no merecía cargar con la culpa de un legado tan sombrío. Significa que no están solos, que hay respuestas en nuestra historia que podrían ayudar. Valentina puede necesitarlas. Fue un momento de quiebre. Alejandro se dio cuenta de que la lluvia del pasado había llenado sus corazones de miedo, pero era la verdad la que podía darles el poder necesario para cambiar el futuro. ¿Cómo podemos ayudar a Valentina?, dijo, sintiendo un nuevo sentido de propósito. Mariana explicó rápidamente que la clave estaba en ello, ponerse al día con los datos médicos familiares, obtener pruebas y adultos que comprendieran cómo ayudar a Valentina a crecer fuerte, en lugar de encerrarla en el miedo. Así, la batalla por su pequeña se transformó en un esfuerzo colectivo. La comida del hospital, las luces brillantes y los ecos de respiros de los pacientes empezaron a mezclarse en su mente con la posibilidad de un camino a seguir. Las lágrimas comenzaron a fluir de los ojos de Soledad. La revelación del pasado no era una condena, era un nuevo comienzo. No puedo creer que hayas regresado, que esto está sucediendo, le dijo Mariana con gratitud. Tu lucha ha sido heroica. Juntas podemos ser más fuertes de lo que hemos sido antes. Mientras los cuatro se miraban entre sí, se sintieron unidos, un lazo formándose en un tejido desgastado por años de separación, culpa y secretos. La vida tenía forma de dramatizar la tragedia, pero también de renacer en la esperanza. El doctor se acercó de nuevo, la comunicación a la espera de los resultados ahora estaba matizada con esta nueva conexión. Ahora debemos actuar, dijo el médico, y, por primera vez, Alejandro sintió que el control no se deslizaba entre sus manos. Con un plan a seguir, Rodrigo, Mariana, Soledad y él formarían un frente inquebrantable, un cambio de dirección que podría tener el poder de sanar no solo a Valentina, sino también las heridas de cada uno de ellos, y así, tomando la mano de Soledad, Alejandro sintió que el destino ya no era una sombra que lo acechaba, sino un futuro en llamas que podía abrazar. Un futuro donde Valentina y tú tengan la oportunidad de ser felices. Juntos, no soportaremos más incertidumbres. Los ojos de Soledad se hicieron brillantes, el miedo estaba ahí, pero era menos profundo, y el camino hacia la luz se sentía más cerca. La fuerza de su amor por Valentina y su deseo de sanar comenzaba a atravesar los muros que habían construido en sus vidas. Mientras se unían como un equipo, Alejandro entendió que había una educación en sus corazones, una nueva venganza. Y en la sala fría del hospital, se comprometieron unos a otros a nunca dejar que el miedo definiera el porvenir. El amor, sí, ese sería el motor de su historia. La puerta se cerró en el mundo exterior cuando el eco de una risa infantil resonó en su mente y la esperanza resurgió con fuerza. Era suficiente. Ahora, la historia estaba en sus manos y, aunque el viaje apenas comenzaba, esas mentes unidas brillaban como una antorcha en la oscuridad.
Recuerda que este camino requiere valentía. Si disfrutaste esta historia de amor y lucha, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones sobre este emocionante final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para compartir. Tu apoyo cuenta.